Bienvenidos al Rincón de Pensar de Granada 9 Televisión y Entorno Gráfico Ediciones. Hoy, en una nueva edición de nuestro programa, de vuestro programa, tenemos en estudio a la artista y poeta Rosaura Álvarez. Bienvenida, Rosaura. Hola, buenos días, Paco. Bueno, yo creo que es de rigor, en esta charla que vamos a tener, pues hablar de un elemento que, teniendo en cuenta en el maravilloso lugar donde vives, pues me imagino que ha tenido que ser una influencia bastante grande en tu obra, digamos, artística y también en tu obra literaria, porque el lugar es, desde luego, un sitio privilegiado de Granada. Estamos hablando del Albaicín, y estamos hablando concretamente del Mirador de San Cristóbal, que es justamente donde tú tienes, en fin, tu casa. Y la tuya. Muchísimas gracias. Y entonces, bueno, ¿de qué manera ese entorno paisajístico, pues tú crees que ha influido en tu obra y me imagino que también en tu propia concepción vital, ¿no? de las cosas? Bueno, yo creo, sin duda, muy favorablemente. Claro. Eso no tiene duda. En el libro último que he publicado, lo tienes ahí, Paco, con arrimo, sí. Pues entonces está dedicado a mi amigo, pero en el inicio hago una nota previa, sí, y en ella digo que hay dos cosas que influyen en la configuración de la personalidad. Una de ellas, el ambiente que te rodea, el ambiente en este caso paisajístico de todo tipo, y el otro, el contacto humano. Hombre, por encima el contacto humano del paisajístico, pero los dos creo que influyen. Y sin duda en mi obra ha influido muchísimo, estoy completamente segura. Y sí, bueno, como no cabe más remedio que hacer un discernimiento entre tu obra pictórica y tu obra poética, pues me gustaría saber en qué sentido, en tu obra pictórica concretamente, ¿qué influencias ha habido, tanto de los lugares también, como digamos de los propios temas que has ido trabajando tú en tu obra como pintora? Bueno, el tema en pintura realmente se limita al paisaje. Y si me apuran mucho, pues el paisaje de Granada. De Granada. Comencé haciendo, cuando estaba en la preparación en la Escuela de Arte y Oficio, pues bodegones, porque el bodegón es una maravilla para aprender el arte. Claro. Es decir, te enseña el oficio, me acuerdo de Rebelles, de Cristina Alonso, gente que había allí, y me enseñó, pero luego me decanté por el paisaje. Y el paisaje es Albaicín. Claro, claro. Me sale por los cuatro costados, es normal que así sea. Pero es un Albaicín especial, Paco. Es un Albaicín, me acuerdo de un prólogo que me hizo, fuera catedrático de Granada, don Manuel Alvar. Luego fue director de la Real Academia de la Lengua. Me hizo un prólogo precioso para una exposición en Madrid. Y entonces en ese prólogo él dice que mis albaicines se quedan desnudos. Son muy ascéticos, sí. Y me acuerdo de dos comparaciones que ponía muy bonitas. Una de ellas decía, le quita los arrastres, dice como en la mina, la ganga. Claro. Yo no sabía entonces que ganga se refería a los arrastres de la mina. Y otra cosa que dijo muy bonita, quiero recordar, una palabra que me encanta. Dice que no tenía arrequibes. Es una palabra, quiere decir que le quito la anécdota. Dice, Rosaura nos muestra un Albaicín completamente virginal. Bueno, paraíso cerrado de Soto de Rojas. Claro. Y en este sentido, ¿cuáles son tus referentes pictóricos? ¿Piensas tú que han ejercido una influencia sobre tu obra? El artista, tú lo sabes, Paco, el artista cuando está creando, prácticamente cree que sale todo de él, pero eso es una falacia. Desde luego. No sale de él, ni en literatura, ni en pintura, ni en el arte que quieras. Tenemos detrás un acervo tremendo que yo digo que es el alma universal, que nos deja prácticamente todo lo que tenemos. Yo creo que el artista pone una brisa, pero en fin, soy profesora de historia del arte, y entonces conozco la historia de la pintura
Yo diría que el Quattrocento El Quattrocento italiano es para mí, por ejemplo, Masaccio, Piero de la Francesca. Si nos acercamos un poquito más, Cézanne. Y ya acercándonos más, pues mira, Sánchez Cotán. El bodegón que tiene arriba con el cardo es una locura. Entonces esa pintura estética es la que a mí, porque incluso en el color tú sabes que pinto blanco, que es muy difícil. Es fácil pintar con blancos por los contrastes, ¿no? Pero es pintura muy estética. Claro, me creo que sale todo de mí, lo cual ya te digo, es falso. Luego quizá en pintura actual me gusta mucho Tapies. Ajá, estupendo. Y en grabado hago un poquito más dijéramos, me voy un poquito más por lo abstracto, pero poco. Es decir, es un intermedio donde quiero conservar lo que se vea, pero sin que sea una pintura, dijéramos, a lo tipo Antonio López. No, en absoluto. Y ahora como poeta o como escritora, ¿cuáles puedes decir que sean tus influencias más directas, más importantes? Bueno, la influencia como poeta pues también habría que buscarla en los clásicos. Yo soy una gran lectora, he sido y seré, hasta que me muera, una gran lectora de los clásicos. Entre ellos depuramos ya mucho, pues mira, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz ese hasta lo noto yo. Lo que te digo lo han dicho los críticos, pero luego pues habría muchas más referencias. Por ejemplo, hablan, yo no quiero saberlo, pero lo sé, de Vicente Aleixandre, hablan de Lorca, hablan de, ¿qué te digo yo?, de Salinas, hablan de Carvajal, hablan de Elena, esto es normal. Pero ocurre una cosa muy curiosa, Juan, que resulta que lecturas a las que yo admiro tremendamente no las detectan. Por ejemplo, mi escritor favorito es Dante. Yo me he leído la Divina Comedia, de pe a pa. Creo que es el escritor de poesía, junto con San Juan, más grande que ha habido. Pues nadie detectaba a Dante. O me gusta Proust, que está también, dijéramos, la misma línea que Dante, porque adelgazan lo más mínimo el sentimiento. No he visto nadie, absolutamente nadie, que pueda hablar también de un sentimiento, de una sensación, como estos escritores. Pero sin embargo me sacan a Becker, que no lo he leído, porque le tengo manía, le tomé manía. En la juventud me parecía empalagoso, pero sabes que no es tan desacertado, porque te viene por otro al que tú admiras. Por ejemplo, a Becker se puede detectar por Juan Ramón. Juan Ramón Jiménez. Por supuesto, Juan Ramón, que no lo he dicho, aparece en todos los críticos. Y oye, en tu trayectoria literaria, que ya es dilatada, ¿hay algún título con el cual tú te sientas especialmente satisfecha, a gusto, dentro de tu obra, digo? Cuando me preguntan eso siempre digo, me gustan todos igual, pero al par me disgusta. Me explico. Tengo un poemita que dice, a lo mejor tú lo recuerdas, Paco, toda palabra miente, mate surgen los brillos cuando a mis labios los convoco. Es que miento, no miento. Lo que pasa es que la palabra, como todo arte, se queda siempre corto. Tú quieres decir más, porque va en boca de lo absoluto. Y entonces la palabra queda muy reducida. Entonces, ¿por qué miente? Miente por omisión. Porque no puede decir todo. Pero en realidad, aunque son libros muy distintos, los tres primeros, tú lo sabes, son muy igual. Son de temática amorosa, poco más o menos. Luego he buscado espacios distintos y temas distintos. Pero los críticos, todos, dijéramos, están de acuerdo en que sigo siendo yo. Me decía Fernández Duña, dice, Rosaura, aunque no firme un poema, se sabe que es tuyo. Lo cual me daba mucha satisfacción. Naturalmente. Y bueno, y teniendo en cuenta, bueno, hablábamos al principio de la entrevista del lugar privilegiado desde el cual tú has contemplado la vida y también tu propia obra artística y literaria, y evidentemente siempre con Granada desde el fondo. ¿Qué opinión te merece, no obstante, bueno, la situación no siempre pacífica
de la poesía en Granada. Bueno, la verdad es que allí no llega, Paco, tú Sí. sabes que no llega el limonero, la mimosa, el magnolio, Sí. lo paran, allí no llegan las disputas, pero ciertamente es muy lamentable, muy triste. Yo creo que es que quizá el exceso de sensibilidad que tengamos los artistas, no sé por dónde va, Ya. pero ciertamente, bueno, a lo largo de la historia, nosotros no Sí, sí. estamos inventando nada. Nada. Acuérdate del siglo de oro, con Cervantes, con López, con Góngora, es decir, que no es nuevo. Sin embargo, yo creo que es que quizá es demasiado el ambiente violento. Sí. Entonces quizá haya un poco de contagio. A mí no me llega. Te iba a decir el Sí. porqué. Porque Sí. a mí lo que me gusta es escribir. Y punto, sí. Y allí ya te digo, pues aquello de Fray Luis de De Rey. Florida. Ni envidioso, Ni ni envidiado. envidiado, ni envidioso. En este caso, ni envidiado, ni envidioso. Bueno, hay un aspecto de tu poesía que a mí me gustaría, digamos, que también nos comentara en este punto. Y para ello me voy a ir justamente a tu libro último, Con Arrimo, y si me permite, voy a leer uno de estos poemas que incluyes, y a partir de ahí te voy a hacer la pregunta. Muy ¿eh? bien, muy bien. Vale. Sí. El poema se titula Con prisa y está dedicado a Antonio Carvajal, ¿no? Hombre, uno de mis grandes maestros, claro. Y el poema dice lo siguiente. Con prisa, a borbotones se me acrece el ansia de crear. Cual rara llama me quema y no consume. Me reclama perderme en el prodigio que enaltece nuestro ser. Si alto aliento enfervorece los sentidos, si fiel urgencia clama infinitud, gloriado ver, pues ama luz de aurora que nunca desvanece. El tiempo, cruel amigo, con su danza de días sin retorno, no hace olvido de la meta final que nos espera al borde de la sombra. Y es quimera quedar el alma asida a un signo ardido, pues miro ya la vida en lontananza. Qué bien lees, Paco, qué envidia con esta garganta que tengo tan mal. Pues Siento envidia. en relación precisamente a este precioso poema tuyo, pues me gustaría que me hablases de lo que yo creo que es en tu vida, ya te digo, personal y yo creo que también artística, de una gran importancia, y es la amistad. Hombre, yo siempre lo he dicho, lo mismo que te dije al principio, que de todo lo que a una persona le ocurre, el contacto humano lo configura. Claro. Entonces he tenido la suerte desde pequeña. Me parece que en una ocasión te conté que no fui al cole, Sí. porque el sí. estar en el Carmen pues me causaba una especie de, que diría yo, de depresión, estar en un colegio, que además eran niñas nobles, que aquello. Bueno, pues desde pequeña el maestro que me pusieron en casa me puso a leer el Quijote Sí. y leía Shakespeare, porque mi padre se puso enfermo y entonces Sí. le habían regalado a mis padres la obra de Shakespeare y él leía maravillosamente. Oye, a mí se me caía la baba. Es decir, que desde los comienzos Claro. tendría yo 8 añitos. Hombre, para entender las tragedias de Shakespeare no entendería nada. Claro. Pero aquellas palabras a mí me sonaban a gloria. Y luego, a lo largo de mi vida, este libro está dedicado a Sí. todas esas personas Sí. que me han ido dejando riqueza anímica, que es mucha. Muchísimas, sí. ¿Qué te puedo decir de José Manuel Pita, de Orozco, de Elena, de Carvajal, de Gutiérrez Patial, Claro. que me enseñó el arte del verso? Claro. Es decir, bueno, sería, no quiero nombrar porque, Sí, porque no. me voy a dejar, pero el libro entero Sí. está dedicado a estas personas. A esas personas. Y bueno, Está ya con, fundamental. claro, y con esa perspectiva que bueno, que ya dan, digamos, lo vivido y al mismo tiempo lo escrito y también, bueno, pues lo desarrollado desde el punto de vista, bueno, de artes plásticas como pintora que eres, pero sobre todo desde el punto de vista, digamos, literario. ¿Qué consejos darías tú, pues, a las personas que hoy día, bueno, pues están tratando de labrarse un camino dentro del mundo del arte poética? Bueno, lo primero y sobre todo, ante todo, que lean a los clásicos.
que lean mucho, que lean muchísimo. En la segunda, dijéramos, que yo le daría la consigna, sería que no tengan prisa. Que no tengan prisa nunca por publicar, sino que cuando estén seguros de que lo que ellos dicen es lo que quieren decir, sí, que sean auténticos. claro, Y en el momento que consideren que aquello es auténtico, pues se planteen el publicar. Quizá si tuvieran un buen maestro, como lo tuvimos tú y yo. sí, una Es suerte. decir, una suerte tremenda de poder enseñar los poemas a alguien que está ya, dijéramos, con una carrera hecha, con una cierta, dijéramos, prestancia dentro del verso y que sepa. Por ejemplo, una corrección de Carvajal, tú Sí. sabes lo que puede servir. Sí, Que te dice, pues esta coma no la pongas aquí y ponla allí. Eso es una tontería, pero es una maravilla. claro que sí. Y luego, sobre todo, decirle que van a ser muy felices, Está que claro. van a encontrar lo mejor que tienen de sí mismos. Sí. Hombre, de hecho, Yo siempre que tengo una charla poética, intento que alguien salga enamorado de la poesía. Por gusto no, porque el arte es, dijéramos, la mayor expresión y la más libre del ser humano. recordamos a Vicente Aleixandre al principio de esta conversación que tenemos esta mañana, y yo recuerdo también en este punto aquello que apuntaba Vicente Aleixandre, en que la poesía siempre es generosa. Y yo creo que muchas veces son los poetas los que no se dan cuenta precisamente de esa generosidad inmensa que tiene la propia Hombre, poesía. te rebasa. La poesía es la diosa y tú tienes que ir en busca de ella, pero nunca, nunca la vas a encontrar. Y lo bueno de eso es que el arte pervive, Claro. porque si no fuéramos buscándola. Por eso cuando me decía cuáles te gustan más, Sí. me gustan todos y no me gusta ninguno, porque no he llegado a la meta. Es muy difícil. Y creo que una pregunta también inevitable que se te tiene que hacer, teniendo en cuenta, en fin, pues tu trayectoria, digamos, dual como creadora, es decir, como pintora por un sitio y por otro lado como poeta, si bien las fronteras entre una arte y otra Bueno, parecen claras, yo me da la sensación de que no son tan claras como ¿dónde parecen. te has metido? Si nos metemos ahí, estamos un año entero aquí de entrevista. Claro, Desde Aristóteles Claro. existe esta discusión. Y luego sigue por Hegel, sigue por Kant. Sí. Ciertamente hay una interrelación. Ahora, tienen espacios propios, también es Está cierto. claro, sí. Por ejemplo, las artes plásticas, donde se afianzan es en el espacio. Está claro. Y sin embargo, las artes literarias, dijéramos, es una sucesión de aconteceres. Tú, si miras un cuadro, lo ves de golpe. Un poema no. Un poema tienes que ir frase por frase hasta llegar al final. Ahora hay una interrelación tremenda, sobre todo de la literatura en las otras artes, De las otras, es cierto. sobre todo en la música. El aspecto Yo temporal. tenía un maestro inigualable de estética, y era Valentín Ruiz Aznar, y decía, y Juan Alfonso, su discípulo, que cuando se sentían a gusto componiendo es cuando tenían un texto delante, Claro. que le inspiraba el texto. Es decir, y luego, pues, ¿qué te digo yo? Incluso en la escultura, que parece tan lejana. Mira, tengo dos poemas, no, uno dedicado a las murallas que tengo enfrente. Enfrente, sí. Eso es arquitectura. Claro. Tengo por lo menos 3 o 4 poemas donde lo que hago es desglosar la música. Claro. Un poema de Vichy, un poema Le Vespe sur le Toit, es decir, de Darius Milhaud. Está dedicado a don Manuel Albán. Y entonces en ese poema, ¿qué es lo que hago? Pues valerme sencillamente de la música. En otros me baso en la pintura. Es decir, hay una interrelación tremenda. Claro. Pues Rosaura, agradecerte muchísimo, en fin, que nos has acompañado en este rincón de pensar, que es tuyo ya, evidentemente también. Bueno, muchas Y gracias. en el que espero, bueno, pues contar con tu presencia en otras ocasiones. Muchas gracias, ha sido un placer, Paco. Pues muchísimas Me gracias. encanta hablar de mis cosas. Rosaura. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra presencia y espero contar con la vuestra,
con la de los televidentes, en nuestra próxima edición del Rincón de Pensar. Hola, las recomendaciones para esta semana son Topito Terremoto, de la autora de Monstruo de Colores, Ana Llena, nos presenta esta historia que trata la hiperactividad de una forma súper entrañable y cariñosa. La respeta y además no olvida su educación emocional, que es por lo que se le conoce a dicha autora. Una historia increíblemente divertida y a la par que trata con respeto y cariño, lo que es la hiperactividad en la edad infantil. Muy recomendable también para pedagogos y padres. Y por último, La gran aventura humana. Es un cómic de Miguel Brieva. Este sevillano no deja de sorprendernos, ya empezó con temas como Dinero y otros cómics que hemos recomendado. Y en este Miguel Brieva se puede decir que nos da un toque de atención. Nos habla de presente, pasado, futuro, de los errores humanos y de los cambios que deberíamos hacer o la reacción que deberíamos de tener si no queremos que esto se vaya al garete. Súper recomendable para la gente que os guste la novela gráfica, pero también para todos aquellos que os guste la realidad social y las temáticas sociales comprometidas. Pues La gran aventura humana. Muchas gracias, hasta aquí mis recomendaciones de esta semana, nos vemos la siguiente.